no tiene que ver con nada político. Simplemente estamos pidiendo ayuda. Yo le escribí al Consejo de Estado enviándole una carta con la enfermedad de la niña, pidiéndole clemencia al gobierno. Ya si hay algo en merendar, meriendo, si no, no. Ya en el almuerzo una sopita con lo que haya. Si Dayamín no se ha recuperado de su enfermedad, ¿por qué se le quita la leche? El director del hospital me dijo que él no podía resolver esa situación. Los hospitales están escasos de cama. Tanto dolor me dio que yo hice esa publicación que nos tenía en un total abandono. Ya me dieron esa cosita para que me callara la boca. Alguna bobería para que no siguiera publicando en las redes sociales. Mover los dedos de los pies, sentarte, ver un video en YouTube o abrocharte simplemente un zapato puede ser para ti algo simple, algo que haces todos los días y ni siquiera reparas en que lo estás haciendo. Pero para otras personas no es tan sencillo y hoy te voy a enseñar a alguien para la que es muy difícil hacer estas cosas. Espérate, que no me conoces, mi nombre es Maurice y este es un canal sobre realidad cubana. Vamos allá, casi me caigo. Buenas, ¿cómo estás? ¿Y la nena? Buenas. Hola, bella. Hola. Yo soy Daniel Aguilera Fernández, el hermano de Dayamín. Yo, Daniel Aguilera, soy el papá de Dayamín Aguilera, la niña que tengo postrada. Yo me llamo Dayamín Aguilera Fernández. Con una enfermedad crónica, una esclerosis múltiple. Desde los 13 años. Tengo falta de visión y no tengo movilidad en las piernas. A mí primero me empezó la pérdida de visión. Me detectaron una neuritis óptica. Ya de ahí la recuperé y después me empezaron dolores en la espalda. Pero ya después llegó un momento, ya estaba perdiendo la fuerza de los músculos de las piernas. Y me llevaron al hospital y ya dejé de caminar. Bueno, en ese momento me mandaban a hacer resonancias y así muchas cosas. Dayamín, ¿qué sabes sobre tu enfermedad? Sí, se tiene cura porque llegué a caminar en las barras fijas en la barra. ¿Y eso fue hace cuánto que caminas? Cuando tenía 13 años todavía. Y desde entonces ya no caminas, desde los 13 años ya no estás caminando. ¿Y tienes cuántos añitos? 17. ¿Hasta qué grado lograste estar en un aula recibiendo clases? Hasta séptimo grado. Cuando te descubrieron la enfermedad. Dayamín, ¿qué grado estás ahora? Ahora estoy en sexto. ¿Cómo funciona todo esto de la educación en la casa? Vinieron de la secundaria 2 o 3 veces, pero no venían ni del pre ni más nunca de la secundaria vinieron. ¿Cómo has ido pasando de curso si no han venido profesores? Según dicen, me pasan así de grado. Y según dice quién. Uno que tiene que ver con la profesión, o no me acuerdo. Y también una vez vino del pre un maestro que fue cuando mi papá publicó lo que publicó aquella vez. ¿Y qué publicó tu papá? De la situación del agua, muchas cosas, ¿ves? Y se hizo viral. Y me dijo que iban a estar viniendo, pero no vinieron más nunca. O sea, cuando estabas en séptimo grado, es que tú recibiste tus últimas clases. Sí, en séptimo grado. ¿Sabes leer en braille? No, eso nunca lo aprendí. ¿Y te gustaría recibir clases? Sí, cómo no. Bueno, yo espero que las personas, las instituciones que tienen que ver con la educación en este país, que hagan algo, porque recordemos que Dayamín hace años que no puede ver, entonces no puede leer un libro o ver una novela como normalmente lo hacemos todos. Qué lindo sería que Dayamín aprendiera a leer en braille, ¿verdad, Dayamín? Así mismo. ¿Qué tipo de libros te gustaría leer? Novelas. ¿Novelas de qué? No sé. De amor, me está pareciendo que de amor. Tenemos una romántica aquí en la casa. ¿Qué haces durante el día? Bueno, mi papá me da las pastillas temprano, sobre las 6 de la mañana. Ya después mi papá me sienta con ayuda de mi hermano porque mi papá tiene una cetalgia. Desayuno, me cepillo los dientes, mi papá me peine. Todo eso te lo pueden hacer sentadita, según lo que me estabas diciendo. Ahí sentadita. ¿Y eso en qué tiempo más o menos lo haces? En unos 5 minutos más o menos. Porque si no te da dolor en la columna, ¿verdad? Ya de ahí, con ayuda de mi hermano, me acuestan y con la luna que había acá abajo puesta y un paño, me aseo. ¿Tú solita? Sí, yo sola. Para manipular a la niña, yo la hago que se vire hacia aquel lado. Tiene unos pañitos, como no tengo pamper, cuando los orina o los ensucia, se los cambio, le pongo otra sabanita y ahí le traigo agua para que ella misma se asee. Y de ahí la vuelvo a cambiar y la vuelvo a vestir. Ya de ahí quita el paño mojado, pone una sábana y yo me acomodo. Y me pongo a ir novela o radio. Yo también le ayudo a mi papá a pelar las especies. Este es el baño, como podrán ver los estrechitos que hay, así yo tengo que cargar a la niña, poner una silla ahí en la bañadera. Mi papá me sienta en una sillita que adaptó para bañarme. Un excusadito que aquí va el orinalito con su tapita, pero tuve que cogerla porque no tenía donde sentar la niña para bañarla. Amarré las suizas aquí con hilo y con alambre y bueno, y con eso voy resolviendo para bañarla. Nos estamos alumbrando con esta lámpara porque no tiene lámpara. Se le pone la lámpara, así funciona. Sí. Y ya ahí me bañas rápido y ya me viste y me traen rápido para la cama. Y si hace mucho frío te saltas el baño. Por la noche, ¿a qué hora te acuestas más o menos? Eso a las 7:30 más o menos. A veces me duermo rápido, pero a veces no. ¿Y qué piensas en ese ratico que estás desvelada?
No sé. Mi mamá padece de una esquizofrenia paranoide, por eso no vive con nosotros. Vive en La Guayaba con mi abuela. Y ella viene a verte de vez en cuando. Sí, de vez en cuando viene cuando está bien, ¿ves? Cuando está compensada la Sí. enfermedad. O sea que tú dependes totalmente de tu papá y de tu hermanito. Sí. Dayami, imagino que no sea el único caso así en Las Tunas. En Las Tunas como tal, nada más existen 4 casos críticos en la forma que está ella postrada, encamada, en silla de ruedas, porque en 4 casos que hay en la provincia, fuera que hubiera una alimentación más adecuada, hubiera una atención más adecuada. Yo tengo entendido que cuando una persona padece de una enfermedad en Cuba, le venden algunos artículos por asistencia social. Entonces, me imagino que con Dayami pasa esto. O sea, ¿qué tipo de ayuda ustedes reciben por el gobierno y con qué frecuencia? Se le da un aseo por parte del MINSAP, ¿ves? Por salud, de jabón de baño, jabón de lavar. ¿Y esto se lo regalan? No, eso es comprado. Antes lo regalaban, pero ya llegó el acuerdo del ministro que no había gratuidades, había que pagar. O sea, todo esto trimestral es comprado. ¿Y cuántos jabones deberían venderles trimestralmente? Me venden 6 jabones de baño y 6 de lavar. Como hubo faltante y se pasó casi 6 meses sin jabón y sin nada. ¿Le alcanza 2 jabones de Eso baño no y 2 de alcanza lavar? porque, ¿qué pasa? Como ella no tiene el control de fines, ella orina por sí sola. Donde ella utiliza tela antiséptica, donde ella utiliza papel, utiliza lona. Quiere decir que Dayami necesita de forma permanente pañales. No le venden ni siquiera asignados como el jabón. No. ¿Y qué justificación le dan para esto? Que solo es para los niños. Para los niños. Yo no puedo comprar los papel, todo el papel que me llega ha sido por o bien un hermano que tiene facilidades, que le manda dinero a una tarjeta en MLC y me lo hace llegar. Pero en sí yo no tengo acceso a las tiendas recaudadoras en mi vida. Usted cobra en pesos cubanos, 3.400 pesos, $20 aproximadamente. Y los pañales para adultos, para niños están sobre los $10. Quiere decir que con su salario de un mes usted pudiera comprar 2 paquetes de pañales para Dayami, que por lo general esos, como son tan grandes, traen 10 pañales, digamos 20 pañales entre los 2 paquetes y no daría para un mes. Y entonces, ¿con qué come? ¿Con qué se viste? ¿Con qué se vive? Mi medicamento va a ser la carbamazepina, la satioprina y el ácido fólico. Cada 12 horas, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Mira, ese medicamento es por tarjetón, no es subsidiado, es pagado. Cuando decimos que los medicamentos de Dayami son por tarjetón, son medicamentos que el doctor que trata a Dayami hace un documento y con ese documento usted va mensualmente a la farmacia y ahí entonces le venden ese medicamento. Pero sabemos la actual escasez que tiene Cuba de medicamentos que... Esta carbamazepina es una donación que me hicieron desde los Estados Unidos. Estaba en falta, fui hasta al hospital pediátrico aquí en Las Tunas. Y como ellos conocen allí todo en el hospital, lo que es neuro, todo el personal que ha atendido a la niña, la enfermedad que tiene, que es una esclerosis múltiple, que no es una enfermedad para andar jugando. Y llegó el momento que ya el subdirector del hospital me dijo que él no podía resolver esa situación a todo el que fuera de la calle. Y como yo se lo supliqué, le dije, mire, yo no quiero 200 tabletas ni 400 tabletas, yo con 5 o 10 tabletas para yo tener un margen, para yo moverme, para pedírselo a cualquiera que tenga ese medicamento, con eso me basta y me sobra. Y a un final no tuve que salir del hospital y sin poder resolver el medicamento. Quiere decir que este medicamento no llega mensual a la farmacia, que están resolviendo con las donaciones por la iglesia, a través de alguien de Estados Unidos, donaciones, ayuda de personas que los ayudan. Pero me imagino que se las vean bien mal. Bien difícil porque ¿qué pasa? Que ese medicamento, al faltarle, por ejemplo, la carbamazepina, vienen las convulsiones, vienen las recaídas, que ella, por ejemplo, para lavarse la boca, se lleva su cepillo a la boca, se peina sola, se le caen los brazos y llega el momento, como me dijo la neuro, puede que haga una parálisis cerebral y hay que evitar por todos los medios la recaída. Cuando usted va a un lugar y le dicen no tenemos cómo resolverle, se va con el corazón estrujado. Estrujado, y de ahí, bueno, a comunicarme por las redes sociales, por Facebook y pedir de clemencia al que lo tenga, que yo lo compro al valor que me pidan. Muchas personas me lo han hecho llegar y no me cobran un medio porque saben la situación de la niña y saben que yo soy un padre asistenciado, que devengo de una chequera y me han ayudado en cuanto a eso. Yudanis es asistenciado. El gobierno le paga un salario de $20 al mes, 3.400 pesos cubanos, para que cuide a Dayami. Esto de que le paguen para que sea cuidador está bien porque usted cuida a su hija, pero también es beneficio para el gobierno.
libre de todo tipo de responsabilidades, tanto medicamentos como alimentos, como vestuario. ¿Y dolor cuándo tienes? Cuando me siento así por mucho tiempo. ¿Antiinflamatorios o algo así para el dolor? El ibuprofeno. Mi papá me rehabilita, me hace ejercicio físico, me mueve las piernas, la columna también, la cadera. Aquí venía un fisiatra que la rehabilitaba 2 veces a la semana. Pero bueno, me llamó últimamente que había pedido la baja del centro laboral porque tiene un visitarse y se iba a dedicar al trabajo por cuenta propia. Y ahora esperar a que ellos decidan a ver a qué fisiatra le envían aquí para que vuelva a rehabilitar a la niña. ¿Y hace cuánto este fisiatra dejó de prestar el servicio aquí? El mes pasado. Lo mejor fuera que me llevaran al policlínico, pero como vivimos en un 5º piso, pues no se puede. Lo mejor sería que fueras a la sala de rehabilitación del policlínico y ahí te ejercitaran con los medios, con los especialistas. Pero es que vives en un 5º piso. Bueno, esta es la sala comedor, el jueguito de comedor que me dio el gobierno. Y aquí mira estas puertas, mira lo deterioradas que están. Este es el cuarto del niño, ahí tiene su cama y su ventilador arreglado a pobre. Por ahí tuve eso que se filtra, cuando llueve mucho hay filtraciones. Se lo he comunicado al delegado y no hacen nada. Esta es la cocina, este fogoncito me lo dio la asistencia social, pero me duró como 10 días porque no sirve. Son fogones ya de lento movimiento. 2 tanques que yo pude llenar hoy a pulmón. Bueno, cuando ponen la turbina allá abajo, el agua la echa a unos tanques acá arriba, pero la mayor parte del tiempo tenemos que alarla. Eso está vacío prácticamente, no tiene agua, está en el suelo. El agua le echaron hoy por la mañana una pipa y no da para poner la turbina. Entonces ahí está el agua pura. Con una soga con COVID y ahí venimos y la vaciamos aquí en los tanques. Estos 3 tanques, lo que me dura es una semana. ¿Y ahora llevamos? Casi un mes sin venir el agua. ¿Y ustedes han intentado mudarse a un lugar más bajo o Sí. se lo han pedido a alguien? Mira, nosotros en primera instancia yo le escribí al Consejo de Estado enviándole una carta con la enfermedad de la niña, que la niña necesita bajar, hacer una permuta forzosa para un primer piso, para poderla llevar a rehabilitarla en el policlínico más cercano, donde ahí va a recibir cama magnética, magneto local, corriente, que es lo que lleva su enfermedad, para que no se le atrofien más los músculos. Pues bajarla 5 pisos y subirla 5 pisos para arriba. Cuando yo la estaba llevando a rehabilitar, que me le echaba el hombro, que por eso yo padezco de una sacardia crónica. Y todo se quedó así. Me dijeron que el caso mío me lo habían pasado para el gobierno provincial, fui al gobierno provincial. Y al final me dijeron que tenía que resolverlo por mis propios medios. Pero imposible, porque que vive en una primera planta y quiere mudarse a un 5º piso, te pide una cantidad de dinero exuberante de 30.000, 40.000, 50.000, cosas que yo no tengo porque yo soy asistencial, porque yo tuve que abandonar mi centro laboral para cuidar a la niña. 3.400 la chequera. Bueno, yo antes trabajaba en la fábrica de guantes quirúrgicos. Ahí primero empecé a trabajar como elaborador de alimentos. Hubo reducción de plantilla y me pasé para la parte de protección física, lo que es custodio. Y ahí estuve hasta que la niña enfermó. Tuve que llevármela para La Habana. Ahí nos pasamos 6 meses en La Habana. Pero al ver que ya no podía, porque yo tengo que estar permanente con la niña porque no tiene el control de fitness. Y yo para poder moverme, poder salir, tengo que dejar una persona adulta a su cuidado. Y para los turnos médicos, digamos, ¿le envían una ambulancia del hospital? Cuando hay ambulancia la envían, pero si no, tenemos que resolvernos por los propios medios nosotros, ¿ves? Si Dayami se sienta 10 minutos, eso la conlleva a pasar más de un día con dolores en la espalda. No imagino cómo ella pudiera ir entonces al hospital en un carro alquilado de estos normales, que no sea una ambulancia, que es la que tiene las condiciones. Entonces, ¿con qué frecuencia tú tomas sol, Dayami? Me sacan en la silla de ruedas para allá afuera y así puedo coger un poquito de sol. Un momentico nada más. Un momentico porque no resistes el dolor. ¿Y eso con qué frecuencia? Eso depende porque mi hermano trabaja un día y descansa 3. Que esta silla de ruedas es alquilada. Todos los meses yo tengo que pagar una mensualidad. Es subsidiada por parte de salud. El gobierno alquilando. les alquila la silla. Como sentarse, a ella le da tanto dolor, creo que una buena solución sería de estas camas de hospitales que la levanta un poquito, ¿no? A través de salud y a través de los trabajadores sociales le dimos esa ayuda y dice que ahora en estos momentos no existe esa posibilidad porque ya las camas que hay están ocupadas, muchas se han deteriorado y los hospitales están escasos de camas. Y este colchón usted sí se los regalaron por el gobierno, ¿no? Sí. ¿Y qué otras cosas le han regalado Un así? juego comedor, una cama personal, un par de zapatos para mí, un par de zapatos para el niño y un par de sandalias para ella. Una sabanita, unas cositas, porque cuando ella cayó con la enfermedad hace
3 años, a ella no me le habían dado nada, solamente el aseo que daban por el plan MINSAP, que eran los jabones trimestrales. Y tanto dolor me dio que yo hice esa publicación que nos tenía en un total abandono. A raíz de esa publicación, entonces ya me dieron esas cositas para que me callara la boca, algunas boberías para que no siguiera publicando en las redes sociales. Quiere decir que en estos 4 años que se le diagnosticó la enfermedad de Dayami, le han regalado como un total de 8 artículos, digamos, ¿no? Y luego de la publicación... Con esa publicación me enviaron una pipa de agua, pero ya se fue la publicación, cerraron ese libro y todo quedó así, hasta tanto que ahora hicimos otra publicación. La prima mía publicó lo que publicó en Facebook pidiéndole clemencia al gobierno. Entonces esta mañana fue que nos enviaron una pipa de agua y ahí tuve que lavar y de ahí me pegué a jalar agua con el niño. Como es tanta la necesidad que hay con el agua, son muchas personas, ya posiblemente a la tarde no haya agua. ¿Ves? Pues no, pipita ahí casi con lágrimas en los ojos para que nos la resolvieran. Y todo lo que decían que no había piezas de repuesto, que los carros no tenían goma, que no había batería, pero como yo se lo dije anoche al delegado que vino a visitarme, que ¿por qué? Porque yo había hecho esa publicación. Le dije, sí, pero hay que buscar alternativas. Como usted como delegado y entre todos los vecinos son 30 casas en este edificio, se recoge aunque sea 10 pesos y se compra el petróleo en el cupé con una carta del gobierno y se ve un tractor particular, un camión particular y se echa una pipa de agua ahí en la cisterna. Y hoy vino la directora de Agueducto Alcantarillado. ¿Por qué en vez de llamar al delegado no me llamaron a mí? Y aquí tengo pruebas en mi teléfono de las veces que yo la llamé a su móvil y no me cogía la llamada. Llamé al gobierno provincial, llamé al gobierno municipal y todo lo que hacían era cogerme el nombre, los apellidos, el número del teléfono, la dirección y todo quedaba ahí. Quiere decir que cuando usted hace esta publicación en Facebook, entonces recibe cierta atención del delegado del gobierno, incluso le regalan algunas cosas. ¿Quedó alguien a cargo del caso de Dayami? No quedó nadie a cargo, es a manga por hombro, así hablando a los cubanos. A veces el cubano es muy censurado por publicar cosas en las redes sociales, cuando yo pienso que lo que se está hablando de Dayami no es nada incorrecto, porque estamos llamando a la conciencia de las instituciones como a otras personas, que a lo mejor hay alguien, incluso viendo este video, quiere ayudar. No solo es para las instituciones del gobierno, sino para todos los cubanos en Cuba, fuera de Cuba, que a lo mejor se concientizan, y yo estoy segura que sí, con esto que están viendo y dicen, mira, yo quiero ayudarte. Y de eso también se trata hacer un video, de eso se trata hacer una publicación en Facebook. No tiene que ver con nada político, simplemente estamos pidiendo ayuda, porque si se ha ido a otros lugares y no ha obtenido respuesta, pues alguien más puede ayudarnos, ¿verdad? Porque miren qué bonito lo que pasó. A raíz de esta publicación, las muchachas de la peluquería Venus vieron lo que estaba pasando aquí y le celebraron el cumpleaños a Dayami y han estado ayudando. Muchachas que son de un negocio privado, es que le toca los sentimientos a uno. Está en malas condiciones. El frío de los rusos. De los rusos de antes. Mira la junta cómo está, mira la puerta, se está cayendo. Estos fríos, caballeros, son de cuando la Unión Soviética. Eso no funciona, se filtra, por eso yo sellé la pluma esta, era donde yo fregaba, porque se le filtraba al vecino de abajo. Le gotea entonces por el techo, le cae arriba la meseta al vecino. Con 2 palanganitas pongo ahí, friego ahí, esa agua entonces se la echo al baño. Está la lavadora. Rusa también. Normalmente un ser humano debería desayunar, merendar, almorzar, comer, quizás algo leve por la noche. Pero bueno, vivimos en Cuba, como que aquí la alimentación no es normal, ¿no? ¿Qué ritmo de alimentación tiene Dayami? En una dieta libre, pero bueno, por su enfermedad y por la gran cantidad de medicamentos que toma, es más factible un vaso de café con leche por la mañana caliente, un chocolate. Ahora, gracias a la leche que me han regalado las muchachas de la peluquería Venus, mi papá me ha hecho chocolate que también me lo regalaron y la bolita de pan de la bodega, de la panadería. Ya si hay algo de merendar, meriendo, si no, no. Y ya en el almuerzo una sopita con lo que haya. De merendar por la tarde igual, si hay algo de merendar me lo como, si no, no. Y en la comida también lo que haya. Yo para comer como aquí mismo acostada. Mi papá me pone una almohada para calzarme y ya me da la comida. Comer acostada no es nada cómodo porque se me derraman los alimentos en el cuello, entonces hay que ponerme paños y no es cómodo. Y carne, comes con mucha frecuencia, porque me imagino que para tu enfermedad te mandan una buena alimentación, ¿no? Sí, lo que me dan es 6 onzas de carne en la carnicería, pero no siempre viene. Te lo venden al mes, 6 onzas. Sí, cuando viene. Te deben dar algún tipo
tipo de dieta Eso de me- leche vender. la daba, pero lo anunciaron que ya la leche quedó suspendida. Te suspendieron la dieta que te vendían por la libreta de abastecimiento, la dieta de leche, ¿por qué? No sé, parece que no hay ganado, no sé. Pero te dieron alguna razón de por qué te suspendían la leche. No. Estamos hablando que hace unos 2 meses a Dayami le cortaron la leche, o sea, es como que ella no lo necesita, claro. Yo sé que la situación de la leche en el país, y más en las tunas, está terrible. A lo mejor hay alguien que está viendo este video ahora mismo y tiene que ver con esta situación de la leche, de las leches de dieta, y puede ayudarla, porque no entiendo por qué a Dayami, si Dayami no se ha recuperado de su enfermedad, no es que ha mejorado, ¿por qué se le quita la leche? Donde único se puede comprar leches en el mercado negro por rebolico, y una bolsa de leche está costando actualmente de unos 8 a 9 dólares. Quiere decir que con el salario que cobra Yudanis, solo podría comprar en el mes 2 bolsas de leche. Y después, ¿cómo ha sido adaptarse ahora a esta nueva dinámica familiar donde Dayami no camina, que tú tienes que ayudar más a tus padres? Bueno, es más complicado para mí, pero me siento bien ayudando a la familia, a mi papá y a mi hermana. Me siento bien. No, ella era tranquila, yo era el más travieso de los 4. ¿Y qué extrañas hacer con ella? Salir y eso, que salíamos juntos. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando podías caminar, ver? Ir a la escuela. ¿Y por qué? Me gustaba. Ir a la escuela, caballero, ir a la escuela. Dayami, si pudieras estudiar, si pudieras tener una profesión, ¿qué profesión te gustaría tener? Fisiatría. ¿Fisiatría? ¿Y por qué? No sé, veo las casas de fisiatra que hay en los policlínicos, me gustaría. Y te ves reflejada ahí también, ¿verdad? Sí. Porque si hubiera un fisiatra que viniera hasta aquí así, te ayudara, me imagino, ¿no? A ver, mis amiguitas vienen de vez en cuando porque como tienen clases en el pre, no pueden venir muy seguido, y de la iglesia vienen lo más posible que puedan, porque soy cristiana. ¿Ibas a la iglesia antes o...? Sí, también igual. Antes de estar postrada ibas a la iglesia. Te digo de verdad, Dayami, yo te admiro muchísimo, porque a veces te levantaste de la cama y no se da cuenta de lo especial que es levantarte de la cama, ¿no? Te sientes bien conociendo personas nuevas. Sí, claro. Mucho. Bueno, cuando yo vuelvo a caminar, quisiera volver a ir a la escuela o ya empezar a trabajar si ya es la ocasión. Sueño así que tengo, ir al campismo. Y el campismo es por pasar el rato. Sí, con mi familia y eso. Bueno, yo quiero decirle a todos los que me están oyendo o viendo que tengan mucha fe, que no importa el problema, siempre se soluciona, aunque pasen muchos años, pero siempre va a llegar el momento que si no se recuperan del todo, pero van a vivir mejor, y que disfruten mucho tiempo con su familia. Muchas gracias, Dayami, Yudani y Daniel, por permitirme hoy estar con ustedes, porque la verdad que conocerlos me ha hecho apreciar aún más la vida, apreciar cada detallito que pasa en nuestras vidas diariamente, a la familia, conocer una familia tan bonita que se preocupan los unos por los otros, y también me hace pensar en lo mucho que podemos ayudar a quienes nos rodean. Por eso, si alguno de ustedes les quiere ayudar de la forma en que sea, va a ser bienvenida. Pueden escribirme a mi correo naumejias@gmail.com, aquí lo tienen, y también en la descripción se los voy a dejar, o también por Instagram estoy como Tarequeando con Nauris también. Me dijo Dayami que ella va a despedir con todo. Suscríbete, Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video, dale like. y comparte para que todas las personas conozcan, caballero, a Dayami y a su familia. Y quién sabe cuántas personas pueden ayudar. Coméntame qué piensas de todo esto que hemos estado hablando hoy. Nos vemos en otro video. ¡Chao! Chao. Dayami no lo dice en cámara porque le da pena, pero ella es fanática al chocolate por la mañana. Fanática a los dulces. El fondo de pantalla ese lindo que tiene ahí. Esa muchacha que... Ella sabe. No te lo vayas a quitar. ¿Quieres que cambiemos de ángulo? Ahora yo me acuesto, sentamos a Dayami y el Dani se pone por allá. Está grabado. ¿Qué tú crees?